Hola, muchos me han pedido en los comentarios que el próximo video de la serie Equipos de la pelotita que gira, o sea este video, sea de River Plate, y como soy un youtuber de palabra, allá vamos. El Club Atlético River Plate es una entidad polideportiva de Argentina. Fue fundado el 25 de mayo de 1901 en el barrio de La Boca, tras la fusión de los clubes Santa Rosa y La Rosales, y su nombre proviene de la antigua denominación que se le daba en el inglés británico al Río de la Plata. Su principal actividad es el fútbol masculino profesional, el cual participa en la primera división de Argentina. Disputa sus partidos en el Estadio Monumental, el de mayor capacidad en Sudamérica, y el segundo en el continente, con una capacidad para 84.556 espectadores. River Plate es uno de los clubes más exitosos del mundo con un total de 71 títulos en su palmarés. Es el club más ganador de la primera división de Argentina, con 38 campeonatos conseguidos. También es el segundo club más ganador de copas nacionales con 15 títulos. Es el segundo club más ganador de la Copa Argentina con 3 títulos y el más ganador de la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional con 2 trofeos. Ostenta el récord de ser el club más ganador del fútbol argentino desde su profesionalización en 1931, sumando 68 títulos oficiales. A lo largo de su historia consiguió importantes récords a nivel nacional, donde destaca ser el líder de la tabla histórica de Primera División, además de ser el que más partidos ganó, el que menos perdió, el que más goles marcó y el que menos recibió, y es también el que más temporadas disputó en la máxima categoría del fútbol argentino. Además, es el equipo que más veces ha conseguido un tricampeonato de liga, en 4 oportunidades y el primer y único club en ser bicampeón de la Copa Argentina. Es el tercer club más laureado en el continente americano, junto con el Sao Paulo FC, sumando 12 conquistas internacionales a nivel confederativo e interconfederativo y llega a la suma de 18 trofeos contabilizado las extintas copas organizadas por la AFA y la AUF como la Cup Thai Competition y la Copa Aldao, siendo el máximo ganador de este último certamen internacional con 5 conquistas. Fue el primer equipo argentino en conseguir la triple corona, tras ganar el campeonato, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986. Además, en 2015 se convirtió en el único club sudamericano en ganar las 3 competiciones de CONMEBOL durante un mismo año. En la máxima competición continental disputó un total de 7 finales y se posiciona primero en la tabla histórica de la competición, siendo también el club argentino que más veces jugó el certamen con 37 participaciones. En cuanto a títulos es el cuarto equipo que más veces levantó el trofeo, con 4 conquistas, igualado con Estudiantes de La Plata y solo superado por Independiente con 7, Boca Juniors con 6 y Peñarol con 5. La edición 2018 de dicha copa, ganada ante Boca Juniors, su máximo rival, en Madrid, es considerada el título más importante de su historia. Es uno de los 6 equipos argentinos y uno de los 31 equipos del mundo que ostentan el título de campeón mundial de clubes entre más de 300.000 clubes reconocidos por FIFA, al haber conquistado la Copa Intercontinental en el año 1986, derrotando al representante de la Copa de Campeones de Europa, el Steaua de Bucarest de Rumanía por 1-0. Adicionalmente, fue designado por la FIFA como el 9º mejor club del siglo XX, junto al AC Milán y al Club Edo Regatas Flamengo, calificando como el mejor equipo argentino y tercero a nivel continental. Por su parte, la IFFHS en un ranking elaborado en 2009 lo ubicó en la 4ª posición a nivel continental. En el nuevo ranking organizado por la misma institución donde se establece el mejor club del siglo XXI por décadas, se ubica primero entre los clubes argentinos en la segunda década, que establece puntajes desde 2011 a 2020. Es considerado uno de los denominados 5 grandes del fútbol argentino, a partir de que la AFA dispusiera la implementación del llamado voto proporcional en 1937, que consistía en darle mayor poder de decisión a aquellos clubes con mayor número de socios, mayor antigüedad y mayor cantidad de títulos. Mantiene rivalidades con distintos clubes del país. La más importante es con Boca Juniors, como clubes de mayor repercusión y éxito de Argentina, en el denominado Superclásico. El periódico inglés The Sun lo describe como la experiencia deportiva más intensa del mundo, mientras que el también inglés The Observer lo califica en el primer puesto entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir. Otra de las rivalidades tradicionales en con Racing Club, con el cual protagoniza el denominado clásico más antiguo del fútbol argentino.
También disputa clásicos históricos con Independiente y con San Lorenzo, con los cuales también integra el lote de los 5 grandes. En 2020 la revista Forbes publicó un análisis donde lo posicionó como el club más valioso de Argentina y el 9º más valioso de América. La publicación afirmó que la institución estaba cotizada en un valor de 270 millones. Además, es el 12º club con mejores divisiones inferiores del mundo según el ranking de CIES, siendo el mejor argentino posicionado. En 2023, el club hizo público que superó la barrera de los 350.000 socios, siendo este un récord para el fútbol argentino y convirtiéndose en uno de los clubes con más socios en todo el mundo, superando a equipos con gran convocatoria en Sudamérica como Flamengo y también a su rival, Boca Juniors, así como también grandes de Europa como el Bayern Múnich o el FC Barcelona. Además, en 2024 se publicó otro informe donde lo posiciona como el club más convocante del 2023, el club superó los 84.500 espectadores promedio por partido y fue el equipo que más hinchas convocó en todo el mundo, superando a equipos como Borussia Dortmund, que alcanzó hasta aquí un promedio de 81.551 asistentes por partido. En el podio ingresa en tercer lugar el Bayern Múnich, con 750. Fue fundado el 25 de mayo de 1901 en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la fusión de dos clubes, Santa Rosa y La Rosales, dos equipos del barrio de La Boca que mantenían una amistosa rivalidad. Después de varias propuestas, decidieron llamarlo River Plate. Ese mismo día se firmó el acta de fundación, y Leopoldo Bar fue elegido como primer presidente y primer capitán del equipo. Un año más tarde, después de la fundación de institución y en el mismo barrio, nació Antonio Vespucio Liberti, un directivo muy importante en la historia de River. La primera cancha que tuvo el club estaba ubicada del lado este de la dársena sur del puerto de Buenos Aires. Allí River inició su campaña amateur, luego se mudó a Sarandí, partido de Avellaneda, durante un breve lapso, para regresar al barrio de La Boca nuevamente. También la primera comisión directiva quedó compuesta por Leopoldo Bar como presidente, Alberto Flores como vicepresidente, Bernardo Mesina como secretario, Enrique Balza como prosecretario, Enrique Salvarezza como tesorero y Juan Bonino como protesorero. Los puestos de vocales quedaron a cargo de José Pita, Enrique Zani, Pedro Martínez, Eduardo Rolón, Carlos Anteló y Livio Rato. La primera cancha que tuvo el club estaba ubicada del lado este de la dársena sur del puerto de Buenos Aires, detrás de las carbonerías de Wilson. Allí River inició su campaña amateur, disputando encuentros con clubes de barrios linderos o zonas cercanas. Luego se mudó a Sarandí, partido de Avellaneda, durante un breve lapso, para regresar al barrio de La Boca nuevamente. En 1914 levantó, sobre la calle Gaboto, una tribuna techada y una gradería. El 7 de mayo logra su primera victoria, imponiéndose a General Belgrano por 4-3. A pesar de realizar una mala campaña, al año siguiente se inscribe en la segunda división. El 13 de diciembre de 1908 disputa el ascenso a Primera División, venciendo a Racing Club por 2-1. El partido es impugnado por Racing, debido a que en el segundo gol de River los hinchas ingresaron a la cancha para festejar con los jugadores, debiendo jugarse nuevamente el 27 de diciembre, ganándolo River por 7-0 y obteniendo de esta manera su ascenso a la Primera División Argentina. Su estreno en Primera División fue el 2 de mayo de 1909, goleando de local a Argentino de Quilmes por 7-3. El 12 de septiembre de ese año derrota 1-0 al poderoso Alumni con gol de Hernán Rodríguez. El 18 de agosto de 1912, Belgrano Athletic Club vence a River 8-1, generando la peor caída en la historia. Durante el profesionalismo jamás recibiría una goleada de tal magnitud. La temporada inicial finalizaría con un honroso segundo puesto, escoltando al multicampeón Alumni Athletic Club y recibiendo el reconocimiento del público por ser el equipo de mayor crecimiento en lo reciente. La gente no se equivocaba y los números no mentían, porque de 40 socios antes del ascenso creció hasta los 1000 en su primera campaña dentro de la máxima categoría y superó los 4000 en 1912. A lo largo de toda su historia River encontraría en Boca a su rival clásico. Los dos equipos se formaron en La Boca y ambos reconocían explícitamente su herencia genovesa. En el caso de River al tomar los colores de su casaca de la bandera de Génova hasta alcanzar la categoría de superclásico del fútbol argentino. El primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos se concretó el 24 de agosto de 1913, en el torneo de Primera División, disputándose en la cancha de Racing y ganando River 2-1 con goles de Cándido García y Antonio Ameal Pereira.
En 1914 River obtendría sus primeros títulos en la máxima categoría, cual sería Copa de Competencia Jockey Club, venciendo a Newell's 4-0 en la final. Ese logro le dio el derecho a disputar la Cup Tie Competition en la que derrotó a Bristol de Uruguay por 1-0, ganando de ese modo su primer título internacional y 2 años después, ya en 1916 se disputó la primera edición de la Copa América y River cede por primera vez jugadores a la selección nacional para un torneo oficial. River consiguió su primera liga a base de mucho sacrificio y perseverancia, fue en el torneo de 1920, donde ganó en la última fecha a Quilmes por 2-0. Para entonces River tenía su cancha junto al riachuelo, en la manzana formada por las calles Pinzón, Gaboto, Aristóbulo del Valle y Pedro de Mendoza, y su casaca era una camiseta de franjas verticales rojas y blancas, con una raya negra más fina en los bordes de las franjas rojas. No sería para nada destacada la actuación de River en los años posteriores, ya que apenas 2 subcampeonatos en 1921 y 1922 fueron sus mejores campañas. Debido a no poder renovar el alquiler del predio donde estaba situada su cancha en La Boca, en 1923 debe buscar una nueva ubicación y deja definitivamente el barrio de sus orígenes y construye un nuevo estadio con capacidad para 40.000 personas, en un terreno sobre la avenida Alvear, hoy Libertador, entre Tagle y Austria. Contaba con una tribuna oficial y otra popular, ambas de 120 metros de largo, y en ese estadio obtendría sus 3 primeros campeonatos en la era profesional. Entre 1924 y 1928, realizará malas campañas deambulando por mitad de tabla o más abajo aún. Recién en 1929, ya con las ligas unificadas, volvería a ser animador del torneo con un tercer puesto. En 1930, último año del amateurismo, repetiría el tercer puesto y queda consolidado en el lote de los habituales protagonistas del fútbol argentino. El primer campeonato profesional del fútbol argentino se jugó en 1931, donde Boca se consagró campeón y River finalizó en el tercer lugar. La primera victoria ante su clásico rival durante el profesionalismo, fue durante la última fecha del campeonato de 1933, imponiéndose 3-1 e impidiendo que Boca se consagre campeón. Con la compra de Carlos Peucelle por 10.000 pesos en 1931, y Bernabé Ferreira en 1932 por 35.000 pesos, el club revolucionó el mercado de pases de la época, ganándose el apodo de Millonarios, siendo el único club sudamericano en la historia del fútbol mundial en haber realizado el fichaje más costoso del mundo hasta ese momento. En 1932 formó un gran equipo, y finalizó el torneo igualando la primera posición junto a Independiente, 50 puntos en 34 partidos, ganados 22, empatados 6, perdidos 6, goles a favor 81, goles en contra 43 y Bernabé terminó goleador ese año con 43 goles. El partido desempate lo ganó River por 3-0 en cancha de San Lorenzo, adjudicándose su primer campeonato del profesionalismo. Con jugadores como José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera y Renato Cesarini, y con la adquisición de José María Minella, River logra el primer tricampeonato de su historia. El campeonato de 1936 se dividió en 2 rondas. La Copa de Honor, obtenida por San Lorenzo de Almagro, y la Copa Campeonato conseguida por River. En cancha de Independiente, River derrotó 4-2 a San Lorenzo y obtuvo el título de 1936, un año después 1937 se volvió al sistema de liga, y River ganó obteniendo 58 puntos en 34 partidos con 106 goles a favor y 43 en contra, habiendo ganado 27 partidos, empatado 4 y perdido 3, siendo su goleador José Manuel Moreno con 37 anotaciones. En el año 1932, ganó la Copa de Competencia, la primera Copa Nacional que se organizó en el profesionalismo. En 1936, se coronó campeón de la Copa de Oro y de la Copa Campeonato, torneo oficializado en 2013 como campeonato regular de Primera División, además de conquistar, en el mismo año y en 1937, la Copa Aldao, organizada por la AFA y la AUF, sumando sus primeros 2 títulos internacionales oficiales del profesionalismo. En 1937, ganó también la Copa Ibarguren, goleando 5-0 en la final al campeón de la Asociación Rosarina de Fútbol de aquel año, Rosario Central. De este modo, el club obtuvo los 3 títulos oficiales disputados en la temporada 1937 y se configuró como un equipo copero en los primeros tiempos de la llamada era rentada. Hacia 1935 se sabía que River no iba a poder prolongar por mucho tiempo la ubicación del antiguo estadio de Avenida Alvear y Tagle, ya que los terrenos no pertenecían al club y el contrato de alquiler no le sería renovado.
El problema era grande dado que allí River Plate no solo tenía un importante estadio para esa época, sino que además poseía muchas instalaciones deportivas anexas destinadas a los socios, tal como ocurre en la actualidad. Esas instalaciones sirvieron en parte para captar un gran número de asociados dada su comodidad de infraestructura. Tal como estaba previsto, fue desalojado de esta ubicación en 1937, pero el club ya había puesto en marcha en 1934 algo mucho más grande. El 25 de mayo de 1938 se inaugura oficialmente el Estadio Monumental, con un partido ante Peñarol de Uruguay, donde River se impuso por 3-1. Este escenario se convertiría en el hogar habitual de la selección de fútbol de Argentina, como sede de importantes partidos internacionales y campeonatos organizados por Conmebol y FIFA. El período que abarca gran parte de la década de 1940 y mitad de la anterior, es considerado el mejor momento del fútbol argentino y River Plate fue el principal protagonista de ese tiempo con el equipo más famoso, La Máquina. Este sería el fruto de un proceso de trabajo de inferiores iniciado en la década anterior, sumado a la continuidad de tener a exjugadores del club, con una visión compartida a cargo de la dirección técnica. Comenzó con Renato Cesarini a cargo de la dirección técnica y Carlos Peucelle en un doble rol, jugando sus últimos partidos y al mismo tiempo interviniendo en las inferiores. Después de una campaña discreta en 1940, con la confirmación de Adolfo Pedernera como titular, se afianzó la delantera y el funcionamiento general que le daría fama mundial al equipo. A partir de la segunda rueda consiguió un récord de partidos sin derrotas, que lo llevó a consagrarse campeón en 1941. En su racha invicta el equipo obtendría esa misma temporada la Copa Ibarguren, la Copa Escobar y la Copa Aldao, obteniendo la cuádruple corona con todos los títulos oficiales nacionales e internacionales en juego. Tras el debut de Félix Lustau en 1942, comenzó a formarse la delantera compuesta por Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y el mismo Félix Lustau. También alternaba la titularidad en la delantera Aristóbulo de Ambrosi por alguno de los punteros. El equipo obtendría el bicampeonato. También obtendría ese año la Copa Ibarguren. Al año sufriría una baja sensible a mitad del campeonato, la partida de Moreno, considerado el mejor jugador del mundo en ese momento. En 1945 asume Peucelle, sucediendo a Cesarini en la conducción. River se convierte nuevamente en campeón, destacándose en gran forma Ángel Labruna, el volante central Néstor Rossi teniendo como capitán al arquero peruano José Soriano. Ese mismo año vuelve a consagrarse en la Copa Aldao. Ese año también debutarían, aunque con poca participación, Alfredo Di Stéfano y Amadeo Carrizó. Meses volvería Moreno de México y el equipo terminaría tercero. La única vez entre 1941 y 1949 en la que River terminaría debajo del segundo puesto. Sin embargo, al finalizar el año visita a Brasil donde derrota al bicampeón paulista y brasileño Sao Paulo FC luego de producirse la partida definitiva de Pedernera en 1947 después de sucesivas diferencias con la dirigencia. River, ya sin La Máquina, y con la dirección de José María Minella, forma otra gran delantera llamada la Eléctrica Reyes, Moreno, Di Stéfano, Labruna y Lustau, y se consagra nuevamente campeón con 48 puntos y 90 goles en 30 partidos. Al año siguiente River obtendría nuevamente la Copa Aldao por quinta oportunidad, luego emprendería una breve gira por Brasil donde derrota al campeón paulista SE Palmeiras y finalmente participaría del primer campeonato sudamericano de clubes campeones, saliendo segundo a un punto de Vasco da Gama. Al año siguiente, como resultado de una huelga masiva de jugadores, comienza el éxodo de jugadores del medio local al fútbol colombiano. River sufriría en el lapso de unos meses primero la baja de Moreno y luego seguirían otros. El equipo se ve afectado por la huelga y finaliza subcampeón pero alejado del campeón. Al año siguiente River emprendería su primera visita a Europa, para jugar un partido en Turín a beneficio de las familias de las víctimas de la tragedia de Superga, accidente de aviación en el cual perecieron los jugadores del Torino FC de Italia. Quíntuple campeón de la Serie A, River enfrentó a un combinado de los demás equipos de la primera división italiana, empatando 2-2, con goles de Labruna y Di Stéfano.
La influencia de River en esta década se extendió a la selección nacional, en la que sus jugadores fueron protagonistas en las competencias en las que intervino, siendo goleadores del equipo, Moreno en 1942 y Di Stéfano en 1947, o elegidos la figura del torneo, Pedernera en 1946 y Moreno en 1947. Argentina, en años sin campeonatos mundiales por la guerra en Europa, tuvo absoluta supremacía en el fútbol continental. Disputó 5 Copas América, ganando 4 en 1941, 1945, 1946 y 1947 y siendo subcampeón de Uruguay en 1942. La mayoría del plantel millonario participó en aquellas selecciones, además de todos sus delanteros, también jugaron en la representación nacional Norberto Giacono, Néstor Rossi, Bruno Rodolfi y José Ramos, entre otros. La década comenzó con el equipo afectado por el éxodo al fútbol colombiano. El equipo finaliza en la 4ª posición en 1950, pero lo más importante es la contratación del uruguayo Walter Gómez, que resultaría una de las figuras más importantes de la década. Al año siguiente mejora su campaña y finaliza tercero. El equipo emprendió una exitosa gira por Europa entre fines de 1951 y principios de 1952. Las victorias más importantes fueron ante el Real Madrid en el Bernabéu y Manchester City en Main Road, siendo el primer equipo argentino en vencer en Inglaterra. Ese equipo sería campeón con 40 puntos, sería la maquinita de Santiago Bernatza, Eliseo Prado, el uruguayo Walter Gómez, Labruna y Lustau, junto al arquero Carrizó. El equipo además obtendría en ese año la Copa Ibarguren. Repetiría el título en 1953 con la misma base. El año siguiente sería de una campaña discreta con un tercer puesto a 7 puntos del campeón, pero al año siguiente retomaría la senda triunfal con el primero de 3 campeonatos conseguidos al hilo. En 1955 el equipo vuelve al primer puesto con 45 puntos. Se consagró campeón nuevamente en la cancha de Boca con una victoria por 2-1. Al año siguiente ganó de nuevo el campeonato. Sufrió una baja muy importante, la de Walter Gómez, y esto consolida en la titularidad Enrique Omar Sívori. En ese torneo River venció por 2-1 a Boca Juniors y Labruna marcó su último gol frente al Clásico, llegando a 16 en superclásicos oficiales. También el mismo año el poderoso club italiano Juventus pagó 10 millones de pesos por Sívori y con ese dinero River construyó la Tribuna Colonia. El equipo no resiente su funcionamiento y logra el título. Al año siguiente vuelve a ser campeón, logrando así el tercer tricampeonato de su historia. River recibió la Copa de Oro Eva Perón, un título que se le otorgaba a los equipos que ganaran un tricampeonato, 3 ligas consecutivas, o 5 torneos alternados. Ese año le realizaron un partido homenaje a Ángel Labruna, quien cumplía 25 años desde su primer año en las inferiores y 20 de su debut en primera. El rival fue Peñarol, como en la inauguración del Monumental, y para la ocasión se volvió a formar la delantera más famosa de la máquina. También asistieron el arquero Isola del amaterismo y Leopoldo Bard, uno de los fundadores y primer presidente del club. En los últimos 20 años River había obtenido 11 títulos de liga, sumaría 7 copas nacionales. Esa supremacía llevó al periodista Dante Panzeri a afirmar que River era el alumni de la era profesional, por el amplio margen de ventaja que obtuvo frente a sus competidores, como lo hizo en el amaterismo el recordado club. Dicha superioridad fue extendida al ámbito del Río de la Plata, ya que obtuvo 5 de las 6 Copa Aldao en las que participó, enfrentando al campeón de Uruguay, más una edición inconclusa, en la que se impuso en el primer partido. Como consecuencia de esta prolongada era de éxitos, las estadísticas de la IFS ubican a River en el primer lugar en el ranking histórico sudamericano hacia 1960. Luego de que la selección argentina fracase en la Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958, la vieja escuela riverplatense entró en su época más oscura. Finalizó sexto en 1958 y nuevamente en la misma posición al torneo siguiente. El 12 de octubre de 1959 Ángel Labruna, máximo goleador de los superclásicos con 16 goles, jugó su último partido en el club, donde convirtió un total de 542 goles, 317 de ellos en partidos oficiales, a lo largo de 22 años. River no logró ningún campeonato en la década de 1960, inaugurando una de las peores épocas de la historia del club, con una sequía de títulos que duraría 18 años. Fueron años de constantes subcampeonatos. La racha negativa de River, bajo la conducción de Renato Cesarini, alcanzó su cumbre en 1966.
River perdió el partido final de la Copa Libertadores 1966 ante el CA Peñarol por 4-2. Este equipo anotó en los tiempos extra tras estar en desventaja por 2-0 en el primer tiempo. La derrota produjo el nacimiento del apodo de Gallinas. En 1968, y durante el desarrollo de un superclásico, una avalancha humana produjo la muerte de 71 personas por asfixia y la lesión de otras 66, en la puerta 12 del Estadio Monumental. A finales del mismo año, el arquero Amadeo Carrizo se retiró del fútbol con la cifra récord de 546 partidos jugados en el equipo. La década de 1970 inició con el subcampeonato del Metropolitano 1970. Al siguiente año, con 18 años de edad, hizo su debut en Primera División Norberto Alonso, promovido por el director técnico brasileño Didi, mentor del juego bonito. En 1975 La Bruna asumió como director técnico y ganó 6 ligas, interrumpiendo la racha de 18 años sin títulos. River perdió otra final de Copa Libertadores, 1976, esta vez ante Cruzeiro, por 3-2. Durante la Copa Mundial de la FIFA 1978, River aportó 5 futbolistas a la selección nacional: Alonso, Fillol, Luque, Ortiz y Pasarella, capitán. Luego de la renuncia de La Bruna en 1981 asumió Alfredo Di Stéfano. Para contrarrestar el impacto generado por Boca al adquirir a Diego Maradona, River contrató a Gallego, Kempes y Olarticoechea. River se consagraría campeón, tras derrotar en las 2 finales a Ferrocarril Oeste por 1-0 en ambos partidos, sin Alonso, marginado por Di Stéfano. El año siguiente comienza revolucionado para el club con hechos como la venta de Alonso al CA Vélez Sarsfield por su pelea con Di Stéfano, el regreso de Kempes al Valencia CF y las transferencias de Ramón Ángel Díaz y Pasarella crearon grandes huecos difíciles de compensar. También quedan libres Juan José López, Comelles y Pedro Alexis González, por diferencias con el presidente Aragón Cabrera. Después de una mala campaña Di Stéfano es reemplazado por Vladislao Cat, pero este fallece en plena campaña. La situación económica se vuelve insostenible y el club acumula deudas con el plantel que inicia una huelga durante varias fechas. River afronta gran parte del campeonato con juveniles, y realiza una muy mala campaña en la que finalizó en el penúltimo lugar. Ubaldo Fillol es transferido y el conflicto con el plantel resuelto, pero queda un equipo muy debilitado y casi sin ninguna de las grandes figuras de la década anterior. En contrapartida se consiguió después de largas negociaciones el pase de Enzo Francescoli, desde Wanderers de Uruguay. Tras perder el torneo nacional 1984 ante Ferrocarril Oeste, River contrató a Héctor Bambino Veira, quien asumió para el segundo semestre del año. River ganó la Liga 1985-86 y lo logró 6 fechas antes de su finalización, en el Superclásico ganando por 2-0 en la Bombonera con el balón de color naranja. Ambos goles fueron del Beto Alonso, el primero de cabeza y el segundo de tiro libre con un desvío en la mano alzada de Roberto Pasucci. Luego del título disputó la primera fase de la Copa Libertadores 1986, venciendo a Boca y Peñarol. En el grupo semifinal enfrentó a Argentinos Juniors, campeón defensor, y el Barcelona de Guayaquil. El último rival era el América de Cali de Colombia, subcampeón en la edición anterior. El 22 de octubre River ganó la primera final por 2-1, con goles de Alonso y Funes, siendo el primer equipo extranjero en salir victorioso del Estadio Pascual Guerrero en 7 años. Una semana después, y nuevamente con un gol de Funes, River venció por 1-0. De esta manera se consagró campeón de América por primera vez en su historia, cumpliendo su deseo y dando revancha a las finales de 1966 y 1976. Tras unos meses de haber logrado el gran objetivo del año, el 14 de diciembre de 1986 disputó la Copa Intercontinental en el Estadio Olímpico de Tokio, Japón, frente al Steaua Bucarest de Rumanía y fue victoria por 1-0 con gol del uruguayo Alzamendi, logrando así también ser por primera vez campeón del mundo y siendo el primer club argentino en ser campeón del torneo, Copa Libertadores e Intercontinental en la misma temporada. Para cerrar el ciclo histórico de títulos y bajo la conducción de Carlos Timoteo Grigol, River logró la Copa Interamericana 1987 ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Para el año siguiente se contrató a César Luis Menotti como director técnico y se incorporó a Comicho, Palma, Borghi, Balbo, el uruguayo Jorge da Silva, Carlos Enrique y Pasarella. River conformaría un equipo que no supo rendir y terminó en el 4º puesto en el torneo.
Tras los malos resultados en la temporada 1988-89, el club decidió nombrar a Alberto Alonso en la posición de manager de fútbol y Mostaza Merlo asumió la dirección técnica. Rápidamente se vieron los resultados, River se adjudicó una prolongada liguilla clasificatoria a la Libertadores y alcanzó el segundo puesto al terminar la primera ronda del campeonato 1989-90. Con la derrota de la lista oficialista de Osvaldo Di Carlo y la asunción de Alfredo Davice a la presidencia del club, Merlo y Alonso decidieron renunciar a sus cargos. El cargo de director técnico fue ocupado por el recientemente retirado Daniel Pasarella, quien con la base del equipo anterior obtuvo un nuevo campeonato, y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 1990. Tras pelear el torneo ante el Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa, River cayó en la última fecha en el Monumental ante Vélez, el día del retiro de Fillol, quien se despidió con una actuación soberbia impidiendo una nueva consagración millonaria. A finales de 1991 River celebró la obtención de la Apertura 1991 con Ramón Díaz, quien había vuelto al club para disputar ese torneo, como goleador. En el inicio del torneo River logró 9 victorias consecutivas, creando un récord para el fútbol argentino. Se consagró amplia ventaja y unas fechas antes del final. El goleador fue Ramón Díaz con 14 tantos. En el plano internacional, Cruzeiro volvió a vencer a River en otra final, esta vez por la Supercopa 1991. Tras un año sin títulos, comenzó 1993 con la baja de Ramón Díaz que partió a Japón. Aún así, River nuevamente logró ser campeón de la Apertura 1993 con varios jugadores provenientes de sus divisiones inferiores como el Burrito Ortega, Crespo y el Muñeco Gallardo. En 1994 regresó Enzo Francescoli, quien volvía al club con el deseo de poder lograr ser campeón de América. Además, se adquirió a Roberto Ayala y Germán Burgos. Bajo la dirección técnica de Américo Rubén Gallego, River ganó el Apertura 1994 de manera invicta, la única vez en su historial. Además de ser invicto, el condimento especial del título fue que se consagró campeón al derrotar a Boca en la Bombonera por 3-0. Luego del campeonato, Gallego abandonó el club para sumarse al cuerpo técnico de Pasarella en la selección de fútbol de Argentina. En 1995 renunció Carlos Babington tras los malos resultados y lo reemplazó fue Ramón Díaz, quien iniciaba sus primeros pasos siendo DT. Su primer torneo fue bastante irregular finalizando séptimo en el Apertura 1995. El primer título de Díaz al mando del equipo fue ni más ni menos que la Copa Libertadores 1996. Derrotó en la final al América de Cali, mismo rival de 1986. La ida fue victoria para los colombianos por 1-0 y en la revancha 2 goles de Hernán Crespo llevaron a River a consagrarse campeón de América y a Enzo Francescoli cumplió su sueño de ser campeón internacional con el club. Luego de la conquista continental el equipo ganó de punta a punta el torneo Apertura 1996, y disputó la Copa Intercontinental 1996 frente a la Juventus. River llegó a Japón alentado por su buen desempeño en el plano local, pero perdió frente al club Turines por 0-1. Muchos años después un informe reveló sospechas sobre un posible dopaje del equipo italiano. La racha de títulos siguió al semestre siguiente, donde ganó el Clausura 1997, pese a haber sufrido un duro golpe, tras no poder revalidar el título continental en la Copa Libertadores 1997, tras ser eliminado por Racing Club en octavos de final. 6 meses después, volvió a repetir el título nacional, ganando el torneo Apertura 1997, logrando el cuarto tricampeonato en su historia. Una semana después del tricampeonato, River gana la Supercopa 1997 al Sao Paulo FC, siendo esa la última edición, y se convirtió en el primer equipo argentino en ganar un título nacional e internacional en el mismo semestre. Finalizando el histórico año en la última fecha del campeonato, River despediría a Francescoli, capitán y máximo referente de esos años, quien se retiró del fútbol profesional. El equipo finalizó séptimo en el Clausura 1998 y, luego del receso por la Copa Mundial de la FIFA 1998, alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores 1998, siendo eliminado por Vasco da Gama por un global de 1-2. Tampoco pudo coronar en el Apertura, torneo en el que quedó 15º. En mayo, la IFS lo posiciona en el primer lugar del ranking mundial de clubes, siendo primer equipo argentino en lograr esa distinción. Además, volvió a aparecer nuevamente en el ranking anual quedando en la 5ª posición.
Un nuevo año comenzaba bajo la conducción de Ramón A. Díaz, ya con nuevas figuras jóvenes como Pablo Aimar, Javier Saviola y Diego Placente. Ganó de manera contundente Apertura 1999, destacando en ese torneo haber derrotado a Boca por 2-0, con goles de Aimar y Ángel en el último superclásico del siglo. A finales de 1999 River Plate finalizó el siglo XX como el equipo argentino con más títulos obtenidos y fue reconocido por la FIFA como el noveno mejor club del siglo XX. Diversas publicaciones deportivas proclamaron a River como el campeón del siglo en Argentina y se organizó un evento para festejar todos los títulos obtenidos hasta ese momento, donde jugaron un partido el equipo de primera contra un combinado con glorias de todos los tiempos. A principios del 2000 Ramón Díaz mantenía una tirante relación con los dirigentes a pesar del reciente título y renunció tras una derrota en el torneo de verano, ante los juveniles de Boca Juniors. Américo Gallego asumió el cargo en lo que sería su retorno al club luego de 6 años, campeón invicto en 1994. River fue eliminado por Boca en la Copa Libertadores 2000. A pesar de la dura derrota, fue bicampeón. A pesar de los títulos obtenidos, a principios de 2001 gran parte de la dirigencia quería despedir al entrenador. Tras un conflicto de intereses y haber sido confirmada su continuidad, varios dirigentes importantes presentaron su renuncia. Sin embargo, en junio de 2001 fue el propio Gallego quien decidió dar un paso al costado después de quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores 2001 frente a Cruz Azul de México y estar lejos en la pelea por la liga. Aunque luego terminó subcampeón a 6 puntos. Alfredo Daviche declaró que Ramón Díaz era la mejor opción para suceder a Gallego y finalmente, tras presiones de la comisión directiva y el pedido popular de los hinchas, a mediados de 2001 se produce el regreso del histórico entrenador, que en su nueva etapa peleó la liga pero quedó a un punto abajo de Racing Club. El 25 de mayo River cumplió 100 años de existencia con una marcha desde el Obelisco hasta el Estadio Monumental, llamada Caravana Monumental, y un amistoso ante Peñarol. Este sería un año sin títulos para River, aunque en términos económicos fue positivo ya que se produjeron las transferencias de Pablo Aimar al Valencia y de Javier Saviola al Barcelona en sumas millonarias para la época. El segundo semestre de 2001 el equipo hizo una performance excelente, coronándose campeón de la liga con 43 puntos y el Pelado Díaz obtuvo su 7º título como técnico de River y se convirtió en el segundo técnico más ganador con 7 títulos menos que José María Minella. Sin embargo, el presidente José María Aguilar no le ofreció al entrenador una renovación de contrato, alegando que el club precisaba de buscar otros rumbos y el entrenador fue despedido. El comienzo de la decadencia surge en 2005, llegó una vez más a semifinales de la Copa Libertadores 2005, donde sería eliminado esta vez por Sao Paulo, quien sería el campeón del torneo. Astrada presentó la dimisión debido a una supuesta interna del plantel provocada luego de una pelea entre Eduardo Tuccio y Horacio Ameli. Su reemplazo fue Reinaldo Meglo, vieja gloria del club, quien no duró mucho en el cargo y renunció por problemas con el plantel en enero de 2006 en medio de un escándalo mediático entre el capitán Marcelo Gallardo y el director técnico. Se hace cargo de la dirección técnica Daniel Passarella. Los años posteriores fueron de frustraciones a nivel local e internacional, algunas de las alegrías fueron la victoria en el Superclásico de la Liga, la cual fue victoria millonaria por 3-1 con 2 goles de Gonzalo Higuaín y 1 de Ernesto Farías. El 2007 fue otro de los peores años para el club. Fue eliminado en primera fase de la Copa Libertadores tras 14 años, la última vez en la edición de 1993. La crisis y la frustración se profundizó cuando sorpresivamente es eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana 2007 por el humilde Arsenal de Sarandí, al empatar los 2 partidos sin goles y perder 4-2 por penales en el Monumental, motivando la renuncia de Passarella. Previo a este último suceso River pudo vencer otra vez a Boca en el Estadio Monumental, esta vez por 2-0 con goles de Ariel Ortega y Radamel Falcao. En 2008 el nuevo DT en asumir fue Diego Simeone, en su primer semestre recibió el duro golpe de ser eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores 2008 por San Lorenzo, tras empatar 2-2 en el Monumental con 9 jugadores tras 2 expulsiones. El técnico de San Lorenzo era el ídolo millonario Ramón Díaz, y en el plantel estaba D'Alessandro.
lograrlo. A pesar del duro golpe, un mes después, se consagró campeón del torneo Clausura una fecha antes de su finalización y con el juvenil Diego Buonanotte como goleador del equipo con 9 tantos. Increíblemente, luego de ser campeón terminaría último en el torneo siguiente, logrando su peor posición en torneos en toda la historia, quedando en el puesto 20. En los años posteriores la irregularidad fue constante, pese a contar en el plantel con jugadores históricos como Almeida, Gallardo y Ortega, pasaron técnicos con pasados exitosos en el club como Néstor Gorosito, quien fue despedido durante la liga y fue sucedido por Leonardo Astrada. El club no repuntó en ese torneo y renunció al año siguiente pocas fechas antes de finalizar el Clausura 2010. En ese lapso de crisis futbolística, precisamente 5 de diciembre de 2009, hubo elecciones para elegir a un nuevo presidente de la institución. Daniel Passarella fue el ganador, superando por 6 votos al candidato Rodolfo Donofrio. Se dio fin al mandato de 8 años bajo la administración de José María Aguilar. Tras la renuncia de Astrada asumió el cargo Ángel Capa. Luego de la llegada del nuevo entrenador, River volvió a la victoria en las últimas fechas de la liga de ese año, aunque a fines del siguiente torneo Passarella lo desvinculó del equipo debido a los malos resultados, sumando así otro ciclo negativo en términos futbolísticos, mientras institucionalmente el club se encontraba en crisis debido a la mala gestión anterior. El nuevo DT fue Juan José López y junto con él, llegaron algunos buenos resultados que daban pie a la esperanza de que la mala racha por la que atravesaba el equipo, se obtuvieron 13 de 18 puntos, con victorias como ante Boca en el Superclásico. No obstante las mejoras, el riesgo del descenso no dejó de acompañar al equipo en los últimos campeonatos. Si bien en el Liga terminó en el 4º lugar, en el Clausura 2011 la desventura se hizo realidad tras acabar en el 9º lugar y quedando en el 17º lugar de la tabla de promedios. Esto le obligó a jugar la promoción ante Belgrano, en partidos de ida y vuelta. El primero de ellos con resultado favorable para Belgrano por 2-0. El 26 de junio se jugó la vuelta en el Monumental, donde apenas se obtuvo un empate 1-1, con lo que el histórico equipo argentino terminó descendiendo a la Primera B Nacional por primera vez en su historia. La noticia causó una fuerte conmoción en los medios deportivos de todo el mundo. Rápidamente la dirección técnica fue asumida por el ex capitán y referente Matías Almeida, y con él se produjeron los regresos de 2 jugadores de experiencia y que supieron ser campeones en el club como Fernando Cabenagui y Alejandro Domínguez. También se produjo el regreso de Cristian Ledesma para ayudarlo a volver a la primera división. La primera mitad del campeonato dejó al club en segundo puesto a pocos puntos del líder Instituto de Córdoba. Para el año 2012 River anunció la contratación del ex campeón del mundo David Trezeguet después de rescindir su contrato con el Banillas de Dubái, cuya contratación fue de gran repercusión mediático, y también el regreso de Leonardo Ponzio, campeón con el club en 2008. River tuvo que esperar hasta la última fecha para poder consumar el ascenso en un año que lo tuvo peleando el campeonato y donde en el último partido pudo conseguir el primer puesto. Fue 2-0 contra Almirante Brown con 2 goles de Trezeguet. Tras la vuelta a primera se debían resolver la continuidad Cabenagui y Domínguez, finalmente el técnico decidió que no continuaran en el club en medio de muchas polémicas respecto a las internas del plantel. Los nuevos pilares del equipo pasaron a ser Trezeguet y Ponzio. Llegaron para reforzar al equipo jugadores de experiencia y ex campeones en el fútbol argentino como Marcelo Balovero, Gabriel Mercado y Jonathan Botinelli. Y también se sumaron Ariel Rojas, Rodrigo Mora y Carlos Luna. El desempeño en el torneo inicial 2012 no fue óptimo, finalizó octavo y a 2 fechas antes de terminar el campeonato el presidente decidió despedir a Matías Almeida. Tras fuertes rumores de su contratación, finalmente se decidió concretar la tan anhelada vuelta de Ramón Díaz, quien hasta esos años era el entrenador más ganador del club. En el torneo final 2013, el equipo tiene buen rendimiento de local, manteniéndose invicto en esta condición, lo que le permite pelear un campeonato en donde concluye en el segundo lugar a apenas 3 del campeón Newell's Old Boys. La segunda mitad del 2013 significó el retorno a competencias internacionales, tras la clasificación a la Copa Sudamericana. En el año 2014 River volvió a ser campeón del fútbol argentino tras 6 años. A la semana de la consagración, derrotó a San Lorenzo de Almagro por la Copa Campeonato.
Durante el torneo se dieron partidos muy destacables como la victoria en la Bombonera frente a Boca Juniors, luego de 10 años sin hacerlo, y la victoria frente a Racing Club por 3-2, con un penal atajado por Leandro Chichizola a Sebastián Saja en tiempo de descuento luego de haber salido campeón 2 veces en una semana. Sorpresivamente Ramón Díaz presentaría la renuncia de su cargo como director técnico. Tras una larga búsqueda de directores técnicos, Marcelo Gallardo, histórico jugador del club, multicampeón nacional e internacional, fue el elegido por la dirigencia y por el manager Enzo Francescoli para suceder al histórico entrenador. El nuevo ciclo comenzó con éxito al consagrarse campeón invicto de la Copa Sudamericana, venciendo en la final de vuelta por 2-0 a Atlético Nacional tras empatar previamente en Colombia 1-1. En el mismo torneo eliminó a Boca Juniors en la semifinal, con un global de 1-0 en una llave que quedó marcada por la histórica atajada en un penal de Marcelo Barbero a Emanuel Gigliotti al inicio del encuentro. En ese mismo semestre fue subcampeón del torneo, 2 puntos por debajo del campeón Racing Club. A finales de año Teófilo Gutiérrez fue elegido como mejor futbolista de América tras 15 años sin que un jugador de River fuera galardonado con este logro. A principios de 2016 también se concretó otra de los regresos más esperados por los hinchas. Andrés D'Alessandro confirmaba su regreso al club luego de 13 años. En los siguientes años no repetir el título continental tras ser eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle con un global de 1-2. Pero logró al siguiente semestre ganar la Recopa 2016 tras vencer a Independiente Santa Fe, consagrándose bicampeón. En la primera etapa de la Primera División 2016-17 quedó a 12 puntos del puntero Boca Juniors y en el primer semestre de 2017 tras una seguidilla de triunfos llegó a estar a segundo tras derrotarlo en el Superclásico por 3-1 en condición de visitante. Sin embargo terminó siendo subcampeón. En la Copa Libertadores 2017 fue eliminado por el CA Lanús en semifinales y en esa misma semana fue derrotado por Boca en el Estadio Monumental por 1-2. En esos 2 años, River conquistó la Copa Argentina 2015-16 y 2016-17, siendo el primer bicampeón en la historia de la competición. En enero de 2018 River fichó al delantero Lucas Pratto por 13 millones de euros, concretando la compra más cara de su historia. Ese mismo año River se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2017, derrotando a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico en la que esta vez definía un título. Este título significó el octavo de Marcelo Gallardo, quien se convertía en el segundo DT más ganador del club. Luego de la histórica consagración llegó a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a 3 de los mejores equipos del continente como Racing Club, puntero de la liga, Independiente, campeón vigente de la Copa Sudamericana, y Gremio de Porto Alegre, campeón vigente de la Copa Libertadores. En la final enfrentó a su clásico rival, Boca Juniors, bicampeón vigente de la liga. Varios medios de todo el mundo se refieren al partido como la final. En la ida en la Bombonera fue empate 2-2. El 2 de noviembre se debía disputar el partido de vuelta en el Monumental, pero se suspendió luego de que el micro que transportaba al plantel de Boca fue atacado por hinchas riverplatenses en las inmediaciones del estadio. Tras esto, la Conmebol decidió que el partido se juegue el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. River venció por 3-1 a Boca, logrando así su cuarta Copa Libertadores, considerada un hecho en el fútbol. En la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2018 perdió en semifinales contra Line en los penales por 5-4 y terminó en el 3º lugar tras ganarle 4-0 al Kashima Antlers de Japón. A finales de año fueron distinguidos Franco Armani como mejor arquero de la Liga 2017-18 y Pity Martínez como mejor futbolista de América y futbolista del año en Argentina. En 2019 River finaliza la temporada de manera regular en la liga en el 4º puesto, clasificando a la primera fase de la Copa Libertadores 2020, mientras que en la Copa de la Liga fue eliminado Atlético Tucumán. Se consagró campeón de la Recopa 2019 tras derrotar a Atlético Paranaense con un global de 3-1. Con esta consagración, Marcelo Gallardo se convirtió en el DT más ganador de la historia de River Plate con 10 títulos. River fue subcampeón de la Copa Libertadores 2019 perdiendo la final 1-2 con el CR Flamengo en el Estadio Monumental de Lima de Perú, en lo que sería la primera final única en la historia de la competición. A pesar del duro golpe de perder la final, el club terminaría el año con alegría al conquistar la Copa Argentina venciendo en la final a Central Córdoba por 3-0.
Empezó el 2020 a 2 puntos del puntero Argentinos Juniors y con la gran chance de pelear la Liga 2019-20, fue puntero gran parte de la segunda etapa del campeonato, aunque fue subcampeón tras quedar un punto abajo de Boca Juniors. Semanas después el fútbol argentino interrumpió toda actividad por la pandemia de COVID-19. Debido al contexto de la pandemia y aprovechando los meses por delante en los que el equipo jugó sin público los partidos de local, River Plate anunció históricas obras para remodelar el Estadio Monumental. Se anunció que la primera etapa será modificar todo el suelo del campo de juego para convertirlo en un sistema híbrido de última generación y que se bajará la altura del campo de juego. También se eliminará por completo la pista de atletismo y construirá un nuevo túnel para la salida de los equipos. Tras reanudación del fútbol argentino post pandemia de COVID-19 se jugó la Copa de la Liga 2020 donde River finalizó segundo en el grupo A de la fase campeón, quedando así sin chances de jugar la final. En la Copa de la Liga 2021, River terminó en la tercera posición del grupo A y se clasificó a la instancia de cuartos de final donde enfrentó a Boca y fue eliminado en instancia de penales por 4-2. Durante el transcurso de este torneo, River ganó la Supercopa 2019 por 5-0 sobre Racing Club, campeón de la Liga 2018-19, en una final que había sido postergada debido a la pandemia. También fue eliminado por Boca en octavos de final de Copa Argentina y en cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 quedó eliminado frente a Atlético Mineiro por un global de 0-4. En 2021 también comenzó segunda etapa del proyecto que consiste en renovar las butacas del estadio, realizar las nuevas tribunas bajas y la creación de 75 nuevos palcos. Estas obras finalizadas transformarán al Estadio Monumental en el estadio más grande de Sudamérica. River se volvería a coronar campeón local luego de 7 años tras ganar la Liga 2021 con Julián Álvarez como gran figura, teniendo un partido consagratorio en el Superclásico frente a Boca Juniors, marcándole 2 goles en el Estadio Monumental y siendo goleador del torneo con 18 tantos. Posteriormente fue galardonado como mejor futbolista de América. Meses después, se confirmó su millonaria venta al Manchester City de Inglaterra, aunque se anunció que se quedará hasta julio de 2022 en condición de préstamo. River semanas después derrotó al CA Colón de Santa Fe, campeón de la Copa de la Liga, ganando la Copa de Campeones 2021, a fin de año el capitán del equipo y máximo ídolo de los últimos años Leonardo Ponzio, quien se convirtió en el jugador más ganador del club, y Germán Lux, segundo arquero más ganador del club, anunciaron su retiro del fútbol profesional. Y Gallardo alcanzó a Ángel Labruna como el más ganador de la historia del club con 22 títulos, sumando títulos como jugador y técnico en el club. A pesar de los éxitos de 2021, el siguiente fue un año de frustraciones para River, donde no pudo conseguir títulos tras quedar afuera en cuartos de final de la Copa de la Liga 2022 a manos de Tigre por 1-2 en el Estadio Monumental y tampoco pudo repetir el campeonato de Liga tras finalizar tercero en la Liga 2022. También fue eliminado por Patronato en cuartos de final de la Copa Argentina. Para mediados de año se confirmó la millonaria venta de Enzo Fernández al Benfica de Portugal con la condición de quedarse hasta que finalice la participación de River en la Copa Libertadores, aunque el equipo fue eliminado por Vélez en octavos de final. Hecho que profundizó la crisis futbolística donde por primera vez en 8 años el equipo cerraría una temporada sin haber ganado aunque sea un título. Este año marcó el fin del ciclo más exitoso de la historia del club cuando Marcelo Gallardo anunció su salida del club tras 8 años y medio al mando de River Plate. Su partido despedida fue en un partido amistoso contra el Real Betis Balompié de España por 4-0 en Mendoza, en un partido donde también se retiró Javier Pinola, considerado uno de los máximos referentes de los últimos años. El nuevo ciclo será comandado por Martín de Michelis, jugador nacido en el club y campeón en los años 2002 y 2003. La noticia fue confirmada en la cuenta oficial del Bayern de Múnich, club donde estaba a cargo del Bayern de Múnich 2. En el primer semestre del 2023 e inicio de la era de Michelis, River logró consagrarse campeón de la Liga 2023 con un total de 61 puntos y habiendo ganado el Superclásico del torneo en la fecha 15 con un penal de Miguel Borja en los últimos minutos. Durante el resto del año no tendría mucho éxito en las competiciones, primero quedaría fuera de la Copa Argentina en 32avos de final tras perder 1-0 con Talleres de Córdoba.
En la Copa Libertadores quedaría eliminado en octavos de final por segundo año consecutivo frente al Inter de Porto Alegre, esta vez fue por penales, donde perdería 9-8. Comenzado el segundo semestre del año disputó Copa de la Liga, llegó a semifinales y fue eliminado nuevamente en penales, esta vez por 2-0, donde erraría 4 penales seguidos. Durante esta competición, River nuevamente ganó el Superclásico en la Bombonera luego de 5 años por 2-0 con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz. A finales de año fue campeón del Trofeo de Campeones, tras vencer 2-0 a Rosario Central, campeón de la Copa de la Liga, con tantos de Facundo Colidio y Ignacio Fernández. Este título significó la despedida de Enzo Pérez, considerado ídolo y referente en estos últimos años. Eso sería todo por hoy, nos vemos el próximo video y ahora como no sé qué poner aquí, dejo a Spamton bailando, chao.